Usar levotiroxina e insulina es una combinación peligrosa para la salud y la vida. ¿Por qué? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Usar una hormona tiroidea artificial, levotiroxina, y una hormona regularizadora de la concentración del azúcar en la sangre, insulina, es una combinación que conviene evitar. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como sed excesiva, aumento del apetito, pérdida de peso y aumento en el volumen o en la frecuencia de la orina, pérdida de la conciencia, citándose casos de coma de curso fatal debido a la intensificación de la diabetes existente. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo relacionado se vincula con el empeoramiento de la diabetes preexistente debido a la merma de la eficacia terapéutica de la insulina por interferencia de su efecto farmacológico, porque la levotiroxina causa el aumento de la concentración del azúcar en la sangre. Esto acontece más intensamente en quienes ingieren licor,
Y conviene saber que el alcohol puede causar el aumento de la glicemia, un cuadro de alcoholismo crónico, pero puede reducirla cuando hay consumo agudo o cuando se ingiere licor con el estómago vacío o después de hacer ejercicio, y estos episodios pueden durar de 8 a 12 horas después de la ingestión de etanol. Toda esta fenomenología acontece más fácilmente en pacientes de género femenino. También debe saberse que el uso de clavos de olor suele interferir el control de la glicemia, pues puede reducirla. El uso de canela, una especie procedente del árbol de canela de Sri Lanka, durante el tratamiento con insulina, favorece la reducción de esta, pues esta especie aumenta la sensibilidad de las células a esta hormona. A pesar que la toronja, una fruta también conocida como pomelo y grapefruit, puede retrasar la absorción de la levotiroxina y reducir su biodisponibilidad, se sabe que debido a que tal fruta contiene un inhibidor que interfiere la metabolización de la levotiroxina, se ha detectado el aumento de su concentración sanguínea y la prolongación de su permanencia intracorpórea, con intensificación duradera de los efectos de tal hormona. Durante el uso de levotiroxina deben evitarse los alimentos ricos en yodo, como mariscos, como bacalao, róbalo, almejas, berberechos, gambas, y los langostinos, pescados, como atún, mero, lenguado y salmón, alga marina, como el kelp, productos lácteos como leche, yogur y quesos, huevos, legumbres como habas secas y soja en grano, verduras, como ajo, remolacha, acelgas, judías verdes, cebolla y champiñones, frutas, como moras y la piña, frutos secos, como nueces, maní, anacardos y almendras, y la sal yodada, debido a que puede afectarse más la función tiroidea. La levotiroxina aumenta el metabolismo basal que sube la necesidad de insulina, interfiriendo la eficacia terapéutica de la dosis de esta para lograr el efecto debido y alcanzar lo buscado, provocando así el aumento del azúcar en la sangre, mermándose el control de la glicemia, causándose el aumento severo de esta, lo cual deriva en coma hiperglucémico, también denominado como coma diabético, una afección que de no ser enfrentada oportuna y acertadamente, tiene un curso fatal. Conviene saber que un hipotiroidismo no tratado suele acompañarse de un mayor requerimiento de insulina, ya que la resistencia a la insulina puede aumentar. De aquí parte el hecho de que un hipotiroidismo no tratado puede dificultar el control de la diabetes. Al administrarse levotiroxina para enfrentar el hipotiroidismo, aumenta el metabolismo basal y la necesidad de insulina debido a la alteración del control de la glicemia, especialmente en diabéticos, debiéndose ajustar la dosis de esta. Es de señalar que se han descrito casos en los que la cafeína afecta el control glicémico. La interacción entre la insulina y la cafeína influye en el control de la glucosa en sangre y no hay información concluyente, pues la cafeína provoca un aumento temporal en la resistencia a la insulina, dificultándose la entrada de la glucosa en las células corporales al hacerlas menos sensibles a la insulina, causándose el aumento del nivel de la glucosa en sangre. Esto es especialmente importante para quienes usan insulina. Por otro lado, la cafeína estimula el metabolismo y aumenta la producción de adrenalina que eleva el nivel de glucosa en sangre al promover la liberación de glucosa almacenada en el hígado. Esto pide ajustar la dosis de insulina para mantener la glicemia en un rango seguro. Es importante destacar que la respuesta a la cafeína varía entre individuos. Algunas personas experimentan un aumento notable en su glicemia tras consumir cafeína, mientras que otras pueden no notar un efecto significativo. Por todo lo informado, en quienes usan insulina y consumen cafeína debe monitorearse la glicemia. Esto ayudará a entender cómo les afecta y si necesitan ajustar su dosis de insulina. La interacción descrita es idéntica para cualquiera de los diversos tipos de insulina comercial existente, indiferentemente de su origen y velocidad de liberación, es decir, no importa si la insulina es de origen humano, de origen porcino o si es de origen artificial, Lispro o Aspart, análogos de la insulina humana de acción rápida, ni si es de liberación lenta, intermedia o rápida, también llamada regular o insulina cristalina, que no incluyen sustancias que retardan su absorción. El horario de las comidas en relación con la dosis pueden afectar la absorción oral de la levotiroxina, pues esta aumenta con el ayuno. Por lo contrario,
disminuye y sus efectos se ven mermados en quienes ingieren alimentos como la harina de soya, harina de semillas de algodón, nueces, fibra dietética, café, té, hierro, calcio y jugos fortificados con hierro o calcio. Se desconoce el mecanismo exacto que explique esta fenomenología, pero puede implicar la fusión de la levotiroxina al calcio, lo que da como resultado un complejo insoluble que se absorbe mal en el tracto gastrointestinal. Como es del conocimiento común, para favorecer el control de la diabetes, quienes usan insulina deben mantener un régimen alimentario con baja cantidad de carbohidratos, harinas, pan, pastas, galletas, cereales, arroz, tubérculos, papas, yuca, ñame, ocumo, frijoles secos, lentejas, guisantes, maíz, algunas frutas, como manzanas, plátanos, bayas, mangos, melones y naranjas, lácteos, como leche y yogurt, productos azucarados, como caramelos, tortas, mermelada, bebidas gaseosas, jalea, miel y demás, dulces. Si debido a la circunstancia particular del caso, esta asociación se presenta como ineludible, hay 4 acciones fundamentales que se deben cumplir. La primera, informar a cada paciente sobre los posibles riesgos asociados con esta combinación. La segunda es prohibir las actividades que requieran alerta mental mientras se usa esta asociación. La tercera es escribir y firmar el consentimiento informado, de ser deseable con testigo, también, firmante. Y la cuarta es implementar el monitoreo cercano, en expectativa armada, especialmente en lo que respecta a la aparición de síntomas de hiperglicemia, pues esta reclama atención médica inmediata. Se ha de recomendarse a cada paciente que notifique inmediatamente si su nivel de glucosa en sangre es constantemente alto o si experimentan síntomas de hiperglucemia grave, como los mencionados acá. Si se viene cumpliendo esta asociación y se decide interrumpirla, se debe observar si se presenta la caída de la concentración sanguínea de la glucosa, pues si se cae en hipoglicemia deberá actuarse urgente y correspondientemente. En pacientes que reciben nutrición por sonda continua se debe interrumpir esta 1 hora antes y 1 hora después de administrar la levotiroxina, debiéndose vigilar. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 103 fichas bibliográficas de los trabajos científicos que respaldan lo notificado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la levotiroxina? Con otros 225 fármacos. 205 generando trastornos reversibles. 20 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la insulina? Con otros 390 fármacos. 15 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 354 generando trastornos reversibles.
21 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. La levotiroxina afecta 52 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 24, inferiores en 28, mientras que la insulina afecta 44. Causando valores superiores en 25 e inferiores en 18 y positiviza 1. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. Hay medicamentos que no deben usarse durante el embarazo ni durante el amamantamiento. En la secuencia siguiente va a aparecer una banda. Si tú quieres conocer los detalles referentes a la información correspondiente, tócala y se activarán los procesos de vinculación que te llevarán a esa información. ¿Cuántas otras interacciones tiene la levotiroxina? 6 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con comidas, 1 con multivitaminas y minerales. ¿Cuántas otras interacciones tiene la insulina? 3 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con comidas. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación.
La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.